de Barranquilla. Hernando Angarita, quien era el viceministro de entonces, recuerdo que me remitió la hoja de vida y eso fue por allá en los meses de marzo de 2005. Incluso recuerdo perfectamente que él estaba recién nombrado porque él estaba ocupando un alto cargo donde también tenía injerencia en estos temas, porque pasaba menos porque era director de asuntos políticos. Y dicen que hay que nombrar a una persona, el señor Otto Paternina. Sin embargo, a los pocos días de haber salido el decreto del señor Otto Paternina, se me remite la hoja de vida de una doctora Claudia Betancourt, para que le revise requisitos para ocupar esa notaría. Yo llamé a Angarita y le manifesté mi preocupación de que allí había sido nombrado un notario, que él mismo me había mandado un documento, que revocar un decreto tenía unas implicaciones patrimoniales para la superintendencia e inclusive y hasta penales. En fin, él dice que le manifiesta eso, pero que el señor Angarita le dice no, hay que nombrar a la señora Angarita. Y de ahí pasa a relatar lo siguiente, más adelante. Antes de salir yo esa noche con un grupo de amigos hacia el Salto del Ángel, y lo cito por la coincidencia del día a una presentación del cantante Silvestre Dangond, recibí a eso de las 7, 8 de la noche, 9 de la noche, recibí una llamada de Palacio. Era el presidente Uribe, bastante alterado, quien me preguntó que aunque él sabía que yo solamente entendía instrucciones y que mi labor era meramente asistencial, él quería saber quién me había dado la orden nombrando a la doctora Betancourt, que yo sabía que ella era la esposa del doctor Jaime Amin, a la cual le dije, en cuanto a lo que sea la esposa del doctor Jaime Amin, no es un tema que a mí me atañe, presidente. Y la otra, la orden vino del ministro del Interior, me la dio Hernando Angarita atendiendo instrucciones del ministro Sabas Pretel, pero también hubo una llamada de Juan David Ortega donde me ratificaba la instrucción por parte de Bernardo Moreno. Él me dijo bastante molesto esa noche, y atención, mucha atención a lo que voy a leer a partir de este momento, que él estaba intentando comunicarse con Sabas, el presidente, porque él le había dicho hasta la saciedad que no nombraran parientes cercanos de parlamentarios, ni en notarías, ni en el servicio diplomático, que cumplieran los compromisos en cabeza de terceros. Por lo tanto, me daba la orden de revocar el decreto y de que le hiciera el favor a través del Falcon de Palacio de contactar al representante Amin y que le pidiera de buenas maneras que su señora esposa no aceptara el nombramiento, pero que entre tanto el gobierno le garantizaba la notaría en cabeza de otra persona. Eso es lo que relata. De ahí dice lo siguiente, que es, me dañó el vida la fiesta. Primero por la angustia de la molestia presidencial, segundo, yo sabía que ese decreto era irrevocable y ya narra los problemas que se podían presentar. Sobre lo que pasa con la llamada que según él le hacen al señor Jaime Amin, señala lo siguiente. Yo fui donde el ministro el lunes, donde el ministro Sabas, a su ministerio, lo esperé, lo puse al tanto de los acontecimientos y él me dijo que ese era un tema que él trataría personalmente con el presidente Uribe y con Bernardo Moreno. Entonces le pregunté si procedía la revocatoria, me dijo que no, que ese decreto así se mantendría porque ese había sido el compromiso que había asumido con el representante Amin, que me dedicara a mis funciones. Yo me fui a la superintendencia, después lo que supe fue la aceptación de ella en la notaría y el trámite formal que me tocaba como superintendente, enviar un formulario que le hiciera entrega a la notaría, es decir, lo de mi labor meramente funcional. Esto sucedió y yo fui testigo de excepción de estos hechos en el caso de la notaría sexta. Le pregunto a la Corte, bueno, este es uno de los temas que conoció usted, dice usted, fue testigo de excepción de cómo se adjudicó al menos esta notaría. En la conversación que usted sostuvo con el congresista Jaime Amin, este explícitamente le manifestó a usted la razón por la cual le iban a dar esa notaría. Quiero que lo precise. Sí, así es. Además es una persona. Le interrumpe la Corte y pregunta, dígame qué le dijo. Él me dijo que estaba bastante molesto, porque él eso me lo contó ese día y estuvo en la superintendencia en algún momento visitándome, haciéndome una visita formal, y estaba bastante molesto porque entiendo que tenía conocimiento previo, es decir, alguien le había dicho que el presidente no quería que su esposa fuera la notaria y él estaría bastante indispuesto. Incluso recuerdo que ese día él me dijo exaltado, alterado, que cómo le iba a hacer eso Sabas. Eso no se me olvidan las palabras del poder de él porque estaba muy molesto, tanto que al final yo le dije, yo simplemente estoy haciendo un mandado, yo no tengo ningún interés,
a mí no me interesa el servicio notarial, a mí me interesa el servicio notarial nada más. Pero me dijo que cómo le iba a hacer eso Sabas, si eso era un compromiso que el gobierno tenía con él por las gestiones que él había hecho para el tema de la reelección. Pasamos a otro aspecto importante de lo que él narra en esta descripción que hace ante la Corte Suprema de Justicia. Son las reuniones que según él se efectuaron en un momento muy importante para el tema de la reelección, porque había un momento en que se decretaba una veda, una especie de cuarentena para el nombramiento de cargos públicos. Entonces dice él que el gobierno tenía necesidad de acelerar todos estos procesos antes de que se diera el tiempo de esa veda. Y entonces le pregunta a la Corte, ¿estos hechos cómo los conoció usted? Estos hechos los conocí porque en todas las reuniones, porque en el mes de noviembre hubieron, leo textual, varias reuniones a las cuales se me citaba porque había una especie de urgencia por una fecha especial que llegaba a partir de la cual después no podían hacerse nombramientos. El hubieron no es suyo. No, por eso digo, leo textual. Y tenía rápidamente que cumplir compromisos que se habían pactado de tiempo atrás. Estas reuniones se verificaban en el despacho del ministro Sabas, en las cuales siempre eran con el ministro Sabas y Hernando Garita, o en el despacho de Bernardo Moreno, donde allí, además de Moreno y Juan David Ortega, siempre estaban Sabas Pretel, Hernando Angarita y María Claudia Salgado. Y esta conversación que usted acaba de rememorar, ¿fue en el despacho de quién? Fue en el despacho de Bernardo Moreno. ¿Y usted estaba presente?, le pregunta a la Corte, y él dice sí, y atención a lo que dice. Yo estaba presente. Es más, como anécdota, yo recuerdo que en esa reunión el presidente entraba y salía por una puerta que hay que comunica el despacho de Moreno con el del presidente. Estando el presidente allí, porque eso debió haber sido algún día del mes de noviembre, donde se tomaron varias determinaciones, él escuchó la voz de Juan Manuel Santos, que venía caminando, y el presidente dijo, hagan silencio, que estos temas no se pueden tocar delante de Juan Manuel Santos. Y yo recuerdo que en esos días Juan Manuel Santos estaba como comenzando a comandar como una especie de movimiento a favor del tema del presidente para la reelección. Esas anécdotas así las recuerdo perfectamente. Y vamos a la última parte de este primer segmento sobre la declaración. Es obviamente por qué no lo había dicho antes y por qué no lo manifestó en varias oportunidades, que él tuvo la comparecencia entre medios de comunicación y demás. ¿Por qué no había hecho esta declaración? Dice al respecto lo siguiente. Nos vamos aquí, permítame, la página 33. Y también quería precisarle a la Corte que en alguna ocasión El Espectador me hizo una entrevista donde me preguntaba si yo creía que el presidente había comprado votos para el tema de la reelección. Yo le decía al Espectador que yo creía que el presidente no tenía necesidad de comprar votos, pero yo me abstuve en esa entrevista de entregar detalles que conocía, por las razones que he venido explicando, de temores y de miedos. Quería dejar ese tema aquí, precisado, para evitar hacia futuro malos entendidos. Hasta acá la primera parte de este documento, de estas 3 segmentos en que vamos a dividir lo que se ha conocido de la declaración del señor Cuello Baute ante la Fiscalía General. En la segunda parte de este informe vamos a hablar de cómo él señala qué papel cumplía cada quien en la operación de entrega de notarías, las personas que hemos señalado, incluido él, porque él considera que era tan importante en esa operación y era necesario en esa operación. Vamos a hablar de otro tema delicado, la mención que hace el señor Cuello Baute de las influencias que según él había tramitado el hijo del presidente de la República para una notaría. El tema del señor Contreras, su esposa, y la relación que habrían tenido con Tomás Uribe para el tema de una notaría.